presentación, así vamos ganando tiempo. Bueno, Hispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, que engloba a la mayoría de fabricantes de productos cerámicos de la construcción en todo el territorio nacional, ¿no? Luego hay una serie de asociaciones, está el Gremi en Cataluña, el Gremi de Rayolers, igual que hay otro Gremi en Valencia, en fin, diferentes asociaciones regionales en las diferentes comunidades autónomas, pero Hispalit es la asociación a nivel nacional. Y como digo, pues engloba a la mayoría de los fabricantes ahora de productos cerámicos. Como el título de la jornada es construcción industrializada, pues hemos traído aquí aquellos sistemas constructivos hechos eminentemente con cerámica, en los que en mayor o menor grado el proceso de puesta en ejecución es, como digo, en mayor o menor grado más industrializado que una construcción cerámica entendida más tradicional. Aunque eso con los años ha ido cambiando mucho, es decir, ya con las nuevas normativas, el código técnico que se va renovando sucesivamente, pues cada vez se tiende a todo tenerlo más acotado, no más controlado para evitar luego problemas en obra, ¿no? Bueno, simplemente para que sepáis, si entráis en la página de hispalit.es, tenéis una, que nunca está de más decirlo, un decálogo que sacamos hace unos años de las 10 razones por las cuales decimos que los productos cerámicos son sostenibles. Bueno, además de construcción industrializada y de calidad, etcétera, pues también es muy importante la sostenibilidad. No solo de los productos, sino también de las soluciones constructivas puestas en obra. Y, por tanto, de los edificios con esas soluciones constructivas. Bien, vamos a hablar en primer lugar de fachadas de ladrillo, cara vista. Si hablamos de cara vista, podemos dividir en dos grandes grupos. Las fachadas de albañilería, desde las más tradicionales o convencionales, ¿no? Es la fachada confinada entre forjados, con la plaqueta cerámica que cubre el paso del forjado, con los problemas que ello conlleva hoy en día para cumplir el código técnico en la parte de térmica, por ejemplo, ¿no? Que te obliga a una serie de aislamientos en la base superior e inferior del forjado, con una serie de longitudes, etcétera. Bueno, no voy a hablar de esto, voy a hablar de esta solución. Y luego tenemos las industrializadas, ¿no? De las que hablé también, pues un ejemplo de cada una de ellas. Concretamente de las fachadas autoportantes, que sería la alternativa a la fachada convencional, esa que finalmente forjados, ¿no? Con esa entrega en el forjado superior e inferior y con esa plaqueta cerámica, pues tenemos una alternativa que es la fachada del sistema gas, fachada estructura. Estructura es el nombre que le hemos dado en Hispalit a un sistema compuesto por el sistema gas y cualquier ladrillo cara vista del mercado. Es decir, como veis aquí en las dos secciones, es una fachada en la que la hoja principal del ladrillo cara vista, el medio pie de cara vista, pasa completamente por delante de la estructura, tanto de los forjados como de los pilares de fachada. Permite que el aislamiento térmico sea continuo, sin ninguna interrupción. Y además permite, y eso ya es una decisión del arquitecto, del proyectista, dejar o no una cámara de aire y además permite dejar o no esa cámara de aire ventilada o no. Eso ya es a gusto del arquitecto en cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy de Madrid, un clima seco, es más habitual ese tipo de fachadas, ¿no? Ahí no tenemos tanto problema como, por ejemplo, podéis tener aquí, con el clima más húmedo, donde pues, puede interesar más una fachada ventilada, ¿no? En el litoral. Bueno, eso ya depende, pero es el arquitecto el que decide lo que quiere. El sistema te lo permite en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Ya se ve, respecto a una fachada confinada, que no está, la fachada, digamos, no apoya, aunque apoyar está mal dicho y no me quiero entretener, no quiero desviar del tema, la fachada no apoya, está confinada, es decir, entrega la carga al forjado superior e inferior, porque se produce un arco de descarga que, como digo, no sería cuestión de otra charla de mucho más tiempo. Pero, para entendernos, no es la fachada convencional que apoya, entre comillas, en los forjados, no entrega la carga a los forjados, sino que pasa por delante. ¿Cómo se sujeta? Bueno, es autoportante, gravita sobre sí misma. Esta carga se depositará ¿dónde? Pues en cimentación o en el forjado de planta primera, porque se calcula una estructura que descuelga del primer forjado que sujeta toda esa fachada la altura que tenga. Y, claro, para evitar que se desplace, pues, elementos de anclaje colocados en los frentes de los forjados y en los frentes de los pilares de fachada, de tal manera que anclan, sujetan la fachada para que no se desplace, y además, como va a trabajar como una placa, se van a producir flexiones en las dos direcciones, pues armamos con armaduras de Tendel, que son esas armaduras de aquí. Y dices, bueno, es que se arma en horizontal, no en vertical. Bueno, pero es que en vertical tenemos una cosa, que son los kilonewton, que nos vienen muy bien. Cada kilonewton de compresión anula un kilonewton de tracción que se pueda producir en flexión vertical. Por lo tanto, la fachada, el peso de la fachada es nuestro amigo. Pero bueno, no es una cosa que descubramos aquí nosotros, ¿no? Ya lo sabía románico, que los muros lastrados, muy pesados, funcionan muy bien a empujos horizontal. Aquí veis una axonométrica, como digo, los anclajes en los pilares de fachada y en los frentes de los forjados y armaduras de Tendel.
Armaduras que si tuviera tiempo os contaría las maravillas que tienen estas armaduras, la cantidad de patentes que tienen, para que luego se coloquen muy fácilmente y además funcionen muy bien. Y como digo, puede ser o no ventilada en función de la decisión del proyecto. Bien. Luego, si queréis ampliar, me preguntáis y os cuento más cosas de esta. Como tengo 20 minutos más o menos y no puedo detenerme más, pues, y por supuesto en la página de disparit.es tenéis toda esta información. Fachadas industrializadas. Como he dicho antes, voy a hablar de varias de ellas. En este caso, por ejemplo, tenemos, además, presentamos aquí varias de ellas que tienen el certificado Passive House. Por cierto, la anterior, el sistema estructura, también tiene el certificado Passive House. Esta sería una fachada con un SATE. Bueno, aquí no descubro nada. Simplemente que sepáis que el SATE se puede colocar sobre una fábrica normal o sobre una termoarcilla. Pero tenemos una alternativa que es esta fachada, que ahora haré información, que es la fachada termoclinker, que es un SATE revestido con plaqueta cerámica de ladrillo clinker, ¿vale? Con todas las ventajas que tiene una fachada cerámica en cuanto a durabilidad, aspecto, no se mancha con las fachadas de mortero, la pátina del tiempo al ladrillo le viene bien, envejece bien, no como los morteros que envejecen peor, o la piedra, ¿no?, que se ensucia. El ladrillo es un envejecimiento muy noble, pero tengo todas las ventajas de un SATE. Ahora contaré ese sistema. O bien, sistemas en los que, mediante una subestructura metálica o mediante anclajes, tengo una fachada ventilada, con su aislamiento continuo, etcétera. Bueno, ambas dos también con su certificado Passive House. Termoclinker, como decía. Paneles de poliestireno extruido. En la dimensión se ve, no recuerdo de memoria las dimensiones alto-ancho, pero bueno, por la modulación de un ladrillo cara vista, todos más o menos nos hacemos la idea del tamaño del panel, ¿no? Poliestireno extruido, que puede tener entre 4 y 12 centímetros de grosor, se fija mecánicamente y mediante adhesivos al paramento que lo soporta. Claro, esas fijaciones mecánicas mediante espigas se producen en estos puntos, ¿no?, que luego se rellenarán con plaqueta colocándola individualmente. Es decir, al final reduces el colocar plaqueta en unos puntos muy concretos. El resto va todo industrializado. Una vez que colocas los paneles, rejuntas todo y el aspecto es esto. Esto está sacado de la página web, donde, claro, obviamente aquí no lo puedo hacer, pero tú vas desplazando esto y viendo el antes y el después, ¿no? Tienen paneles de esquina, con lo cual en la esquina no se ve que es un panel, porque en la esquina la pieza dobla, con lo cual, una vez que lo ves terminado, parece que es una fachada de verdad de medio pie de ladrillo cara vista. Y realmente es un SATE con cerámica. Hablaba de la pátina del tiempo y del envejecimiento. Este es un edificio en Madrid, en la calle Velázquez 60, que por protección tenía que rehabilitarse. No recuerdo si no tenía, no recuerdo, no lo sé si es un problema de que tenía poco aislamiento o directamente era una fachada que no tenía ningún aislamiento. Claro, el edificio tiene muchos años, es de primero del siglo, probablemente no tendría ningún aislamiento, sería un muro de un pie. Entonces, en lugar de hacer un SATE, claro, el Ayuntamiento de Madrid no permitía hacer un SATE. Adiós, gracias, porque claro, rompía la estética del edificio y tenía un grado de protección ambiental, en este caso, ¿no? Y entonces permitieron rehabilitarlo y usaron termoclinker. De hecho, la fachada ha mejorado, pero ha mejorado en el 2013, que es cuando se hizo la rehabilitación, y en el 2023, bueno, y si metéis en Google Street View, pues veréis alguna foto del 24. Podemos, como ya sabéis que se van renovando año a año las fotos, el edificio está exactamente igual de bien conservado 10 años después. Y dentro de 10, la foto será exactamente igual. Si hubiera sido un SATE convencional, ya la cosa hubiera cambiado. Es un edificio en Panamá, rehabilitación, es un edificio de obra nueva. Tienen incluso paneles que hacen forma curva, porque en este caso, este edificio, pues el proyecto era así. Y aquí veis perfectamente lo que comentaba, ¿no? Los puntos en donde luego se rellena, se colocan se completan con la colocación de esas plaquetas cerámicas, se hace el rejuntado y una vez terminado, pues tiene este aspecto. Claro, al ser adherido y fijado mecánicamente ya no tiene que respetar las leyes de traba convencionales y puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Al final, ya pues aquí está colocado sardinel y bueno, pues esto, claro, si hubiera sido medio pie convencional, pues esto difícilmente lo habríamos podido construir, ¿no? Bueno, FlexBrick. Termoclinker, acabamos de terminar. FlexBrick. FlexBrick es un sistema de malla metálica entrelazado, con un sistema de alambres entrelazados de malla metálica acero inoxidable, dentro del cual se colocan estas plaquetas cerámicas, que pueden ser piedras cerámicas de cualquier forma, tamaño, eso ya es, a ver, claro, el proyecto tiene que ser de suficiente volumen como para que te vayas a algo que no sea el estándar habitual de FlexBrick, pero hay edificios donde incluso han fabricado, ahora veremos, una pieza que tiene forma de un trapecio al que le sale un pequeño vuelo, un pequeño voladizo, o sea que puedes hacer incluso no para el epípedo, sino también otras formas, ¿no? Lo importante es que es una malla metálica de acero inoxidable que te permite hacer celosías de fachada y otras cosas.
Este es el edificio que os comentaba, que por cierto está aquí en Barcelona, donde las piezas cerámicas no es un paralelepípedo, tienen un pequeño voladizo, con lo cual, además, a ciertas horas del día, según el sol va incidiendo de una u otra manera, pues las sombras que producen dan un efecto todavía más bonito, ¿no?, de esa celosía. Pero además puede ser una celosía que no solo afecte a la fachada, sino también cubra, en este caso, pues esta terraza, con lo bonito del espacio, la sombra que produce, ¿no?, y crear espacios tan chulos como estos. En este caso, un hotel, otra fachada, una celosía. Voy pasando, son ejemplos, ahí en fachada y en esa marquesina. Y también se puede usar en pavimento. Anda, vamos a hacer un suelo de adoquín, ¿de acuerdo? Pero en este caso, este proyecto buscaba, está en Toulouse, buscaba que en este parque se produjese una transición, digamos, de una forma muy sutil del pavimento a lo que no estaba pavimentado, a la zona, a la hierba, ¿no? Y claro, con adoquines convencionales cerámicos no se hubiera podido hacer esto. Bueno, se hubiera podido hacer, pero hubiera durado una semana. A la semana, pues la mitad de los sueltos, de los adoquines sueltos estarían ya todos, se los habría llevado muchos de recuerdo como pisapapeles, o en alguna manifestación alguno lo hubiera usado como arma arrojadiza. Vaya usted a saber. Esto no puede ocurrir porque es una malla, está entrelazado, está sujeto dentro de la malla. Una vez que ya se posa en el suelo, se fija, dejaron crecer la hierba, por lo tanto estos adoquines, estas piezas cerámicas sueltas, no están sueltas realmente, están cosidas. Y bueno, permite hacer proyectos tan chulos como este, ¿no?, donde la verdad es que la imagen vale más que 1000 palabras, es magnífica. Es un proyecto fantástico. Bien, MAPS, otro sistema industrializado. Esto es un panel de fachada donde el acabado exterior es una plaqueta de cara vista, pero si miramos el canto del panel, veremos que tiene dentro un aislamiento térmico que es poliuretano, pero en el borde está recubierto por lana mineral para evitar la transmisión del fuego, ¿no? Es decir, por tema de protección de incendios, lo que es el perímetro es de lana y el interior es poliuretano, con lo cual cumple perfectamente a fuego el código técnico. Y la parte vista es una plaqueta de ladrillo cara vista y el tras 2 es o cemento reforzado o incluso puede ser metálico. Fijado mecánicamente en la estructura y luego entre panel y panel se adhiere, se coloca un adhesivo y se unen para darle una continuidad a esa piel, a esa doble piel. Sin perjuicio de que tú puedas colocar un segundo aislamiento térmico detrás de este panel. Eso siempre lo puedes hacer. O sea, el propio panel tiene aislamiento térmico, pero puedes colocar uno añadido si necesitas más aislamiento térmico, ¿no? Murobrick es otra opción, otro panel prefabricado, el mismo concepto, unos paneles de fábrica de ladrillo, en este caso el interior es de hormigón, que puede o no ser a demanda o puede o no contener, según el proyectista, el arquitecto, según lo quiera, en el interior aislamiento térmico. Es decir, se puede hacer bien sea todo de hormigón o fabricarlo con ese aislamiento térmico añadido. Lo mismo, va fijado la estructura del edificio y son paneles de grandes dimensiones. Por ejemplo, sé que está usado en fachada, pero en fachada en una zona que no da una zona calefactada, pues aquí no tenía ningún tipo de aislamiento. Como digo, si es una fachada y quieres incrementar las características hidrotérmicas, pues le puedes añadir. Y luego pasamos a la de fachadas y tenemos otros sistemas industrializados. Por ejemplo, esta placa cerámica, que es en cuanto a masa y luces que puede salvar, es equivalente a las que todos conocemos de placas alveolares de hormigón pretensado. Es un poco el equivalente, pero en cerámica. Esto el fabricante, tú le dices las cargas, ellos te dicen, pues estas luces, se dimensionan y se colocan en obra exactamente igual que el proceso de ejecución de una placa alveolar convencional. Bueno, pues en cerámica también existe. Aligera la estructura, te aporta un mejor comportamiento térmico, porque la cerámica tiene mejor comportamiento térmico que el hormigón, que tiene sus ventajas. Cubierta microventilada. Cambiamos de tercio. Voy pasando, esto es una sucesión non-stop de soluciones constructivas donde, digamos, rompemos la parte tradicional de la cerámica, que muchas veces pensamos, no, la cerámica tradicional, bueno, pues no es así. Hay muchos sistemas, de hecho, la gran mayoría de los sistemas cerámicos hoy en día son más industrializados o se ha ido introduciendo poco a poco la estandarización, la industrialización, se ha ido eliminando la incertidumbre de la mano de obra, ¿no? Cualificada y se han ido pues, adaptando a los tiempos que corren, ¿no? Y ese es un buen ejemplo, la cubierta microventilada. ¿En qué consiste? Bueno, pues en tenemos una cubierta de teja y sustituimos el mortero por elementos de fijación mecánica. Es un poco en consonancia con el anterior interviniente, que me ha encantado los sistemas que tienen de Gurú,
pues, contaba que, bueno, es una ducha de obra, pero no es una ducha de obra, en el sentido que no tienes que estar con el único independiente, no sé qué, sino que te lo van todo muy facilito. Pues es un poco lo mismo, pero encubierto, ¿no? No dependo de que un albañil ponga un pegote más o menos de mortero, que si aquí, como la teja se me ha roto, pues me llega a teja y media mortero. En fin, como diría Groucho Marx, en lugar de 2 pon 3, ¿no? En el camarote de los hermanos Marx, esa escena mítica, ¿no? De pon 2, no, en lugar de 2 pon 3. Pues un poco pasa a veces en la construcción, ¿no? Venga, toda lío, no. Esto, nosotros abogamos por esto y creemos que la cubierta microventilada soluciona muchos de los problemas que tienen las cubiertas hoy en día. ¿Por qué? Porque además de la fiabilidad que te ofrece la teja cerámica, todo el sistema que lleva detrás esa sujeción y ese entramado metálico, ese aislamiento térmico y esa microcámara de aire genera una serie de ventajas. Es decir, yo permito que haya una ventilación entre el soporte de la teja y la propia teja, colocando una serie de rastreles, primarios y secundarios. Con lo cual tengo una serie de ventajas hidrotérmicas, la teja no llega húmeda a la madrugada, que es cuando bajan las temperaturas y se produce la helada, porque ha ventilado gracias a esa microventilación, con lo cual reduzco el número de ciclos en su vida útil de hielo y deshielo, con lo cual hago su vida útil. Mejoro, como digo, hidrotérmicamente, sobre todo en verano, ¿no? Que ahorro refrigeración, porque además de que yo pueda tener aquí un aislamiento térmico, el que sea, incorporado, aparte tengo una microventilación entre, aquí en este paquete no hemos definido, pero aquí puede haber perfectamente un aislamiento térmico aquí o debajo, en fin, o puede ser una cubierta no habitable y estar ventilada también. O sea, no estamos hablando de esto, pero a lo que hay aquí le sumamos una microventilación que tiene una ventaja. Y además eliminamos, como digo, el mortero. Es decir, a base de rastreles de madera, de metal, de PVC, elementos metálicos, peines de alero, láminas de barreras de vapor, láminas impermeables, etcétera. Es decir, con una serie de elementos en los que, como digo, todo en seco, no hay nada de mortero, eliminamos las incertidumbres. Son sistemas que están, bueno, cada fabricante de teja puede tener una ligera variación entre uno y otro, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Ventilación y eliminar el mortero. ¿Sí? Y luego, si nos centramos más en la teja, por ejemplo, hay sistemas sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo esas tejas fotovoltaicas que ya tienen el panel solar incorporado en la propia teja. El fabricante te fabrica una teja con la misma modulación que su teja cerámica, que se integra perfectamente en la propia cubierta, con lo cual estéticamente impacto nulo y además eficiencia total. Y además dimensionas mucho mejor a lo que necesitas, ¿no? Evitas el típico panel que va atornillado al faldón, que puede crear un problema de estanquidad en la cubierta, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes fabricantes que tienen diferentes tipos de teja con el mismo concepto, teja fotovoltaica. Muralid sin rozas. Otra cuestión que el mercado demanda. Oye, ¿qué pasa con las rozas? ¿Cómo podemos conseguir evitar ese engorro? Bueno, pues existe la posibilidad de hacer paredes cerámicas también sin rozas. Muralid es una marca comercial creada dentro de Hispalid, concretamente creada por los fabricantes de ladrillo hueco gran formato, donde en lugar de colocar o revestir con yeso convencional, se reviste con placa de yeso laminado. Al conjunto de gran formato de hueco doble con placa de yeso laminado adherida a la pared cerámica, pues es lo que engloba esa marca Muralid, que como digo es una marca dentro de Hispalid. Y dentro de Muralid tenemos Muralid sin rozas. La diferencia es que aquí cambia, o sea, aquí esto va machembrado en el tendel y ahí el machembrado se produce en vertical, en la llaga. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que practico, al fabricar, al extrusionar la pieza, dejo unos orificios preparados para que luego por ahí pueda yo alojar mis instalaciones de telecomunicaciones y de electricidad. De tal manera que esta pieza tiene unas estrías que son más marcadas, el ancho de las estrías está más marcadas donde se ha generado ese hueco, ese canal, para que el operario lo identifique, claro, al hacer la traba, casi en vertical unas con otras. De tal manera que una vez que tú, teniendo la precaución de no llenar con pegamento cola los orificios, pues consigues poder canalizar y al final reduces a la mínima expresión las rozas. ¿Por qué? Porque si tengo un mecanismo aquí o aquí, si lo tengo aquí, pues ya a lo mejor me hubiera interesado ir por este lado. Es decir, bueno, al final tú un poco racionalizas dónde vas a colocar tus registros y tus tubos, donde más te interese, ¿no? Al final algo de roza hay, pero es mínimo, prácticamente mínimo. Si hay falso techo, llego al forjado y reparto. Y si no hay falso techo, giro la pieza arriba, como veis en la imagen de la derecha, practico un registro y al girarla tengo la posibilidad de ir en horizontal a donde necesite. O sea que también se soluciona de esa manera. Hombre, hoy en día
DVHR es complicado que por lo menos en vivienda. Y bueno, y por último ya comentaros que, bueno, un poco volviendo, haciendo el circular, nunca mejor dicho, mi intervención, volviendo al tema de la seguridad, todas nuestras soluciones constructivas están amparadas y tienen su certificado AENOR, su declaración ambiental de producto, su DAP, no me salía el nombre, y además tenemos unas fichas sectoriales verde, LED y BREEAM. También, cuando digo sectoriales me refiero a calavista, a tejas, a adoquines, en fin, cada tipo de producto cerámico tiene sus diferentes fichas sectoriales o declaraciones ambientales de producto. Y además tenemos una biblioteca BIM a vuestra disposición, gratuita, en BIMobject, o si vais a spalit.es hay un enlace a BIMobject donde os podéis descargar todos los objetos BIM de todas las soluciones cerámicas y de todos los sistemas constructivos cerámicos. Y poco más. Y bueno, y la aplicación BIM Spalit que se inserta en Revit para poder insertar los objetos BIM y además poder cumplir el código técnico de forma más intuitiva y más fácil, porque esta aplicación ya te ayuda a elegir soluciones que cumplen según qué premisas te vas introduciendo, qué transmitencia térmica o qué comportamiento a fuego. En fin, tú vas introduciendo las necesidades y la herramienta te ayuda. Y no, poco más. Agradecer la atención. Son 20 minutos, da tiempo para lo que da. De hecho, me pasa uno. Bueno, pues luego ahora creo que hay un... Sí, muchas gracias, José Luis. Sí, luego al final tendremos oportunidad de que te puedan preguntar y podéis preguntar. Y agradecida por aproximarnos a esta industria